No sé si quieres hacer Entonces, grupo con Jair. sí, sí, voy a grabar esto. Bueno, entonces buenas noches y Dios los bendiga a todos, a los participantes. El tema es si el bautismo es para adultos solamente o es para adultos y toda la familia, que incluye los niños. Adelante. Maynor, tenés la ¿Cuán- cuán- palabra. Adelante. ¿Cuánto tiempo, disculpe, No, para ir por que nos tiempo? tomamos el tiempo. Sí, sí, dale, 2 minutos, 3 minutos. Lo que precise, Ándale, adelante. pues. Adelante, Sí, adelante. Ándale, es pues. Bueno, correcto, bueno, sí, claro. es Muy buenas correcto, tardes. no. El Claro, tiempo no importa, dele, el tiempo no importa. Sí, Cuando usted no, no, no ya importa, acá no hay problema. tie- Adelante, Maynor. cuando- ándale, pues. Muy buenas tardes, Dios me los bendiga. Vamos a estar hablando de lo que es el bautizo, sea de adultos o versus bautizo de niños. Bueno, podemos ver en las escrituras, ¿no? En Mateo 28 al 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vemos nosotros el mandato que Dios le da a sus discípulos, ¿ok? Y este mandato a los discípulos es muy contundente cuando el Señor le dice en el 20, enseñándoles. Un niño no puede ser enseñado, ¿ok? Un bebé no puede ser enseñado, porque cuando vemos los amigos católicos, no siempre bautizan niños, sino bautizan bebés, y eso es lo que nosotros debemos estar aclarando. Un niño que ya tengo uso de razón, claro que se tiene que bautizar, pero lo que nosotros estamos en contra es el bautizo de un bebé, porque un bebé al ser bautizado, cuando llegue a sus 12, 13, 15, 14 años se ve al mundo, ¿no? Se va al mundo y hemos visto que se ha pasado. Entonces, no podemos decir cómo se bautizó, va a tomar ese camino, pero cuando tú ya estás grande, ¿no? Se te da la doctrina y tú tomas esa decisión de seguir a Cristo, entonces el bautizo sí vale porque lo estás tomando con tu libre albedrío. Ahora, dice el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El catolicismo romano ha dicho muchas veces, dice, bueno, en el bautizo de Lidia se bautizó con todos sus hijos. Bueno, te estás basando en un texto donde realmente tienes que poner más, porque dices, bueno, si dice, entonces ahí tienen niños. Bueno, hay mucha familia que no tiene niños. El carcelero dice, es que el carcelero con toda su familia, hay niños. Bueno, demuéstrame que ahí dice que hay bebés. Podemos enseñar en las Sagradas Escrituras que podemos ver donde hombres y mujeres se bautizaron, pero nunca vemos que hacia ahí se estén bautizando bebés. Entonces, eso es lo que no se puede demostrar. Por ejemplo, en el libro también de Marcos, ¿no? De Marcos, también 16, 18, dice de esta manera, voy a estarlo leyendo, voy a hacer poquito corto, permíteme. Marcos 16, 16, 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ok, ¿cuáles son esas criaturas? Dice el 16, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y en estas señales seguirán a los que creen, que en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Pregunto, ¿un bebé puede hacer eso? Bueno, la respuesta es no. Entonces, ¿qué? Los hijos de los evangélicos son salvos. Claro, las escrituras nos enseñan cómo entra el pecado. Por ejemplo, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, hay una acción. ¿Cuál es la acción? Es hacer el pecado y después viene la caída. Ahora, ¿qué nos dicen las Sagradas Escrituras en el libro de Santiago? ¿Cómo entra el pecado? ¿Ok? Porque cuando un niño nace es inocente del pecado. La Biblia nos habla que uno es culpado de la ley cuando uno es transgresor de la ley. Ahora dice así en Santiago 1:15, dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido dice, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz ¿a qué? A la muerte. Y eso es lo que Santiago a nosotros nos dice, que primeramente para que uno pueda ser culpable de la ley, tiene que
ser transgresor de la ley. El 15, leo otra vez. Dice, entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Pregunto, ¿qué pecado ha consumado un bebé? Para que él sea culpable de la ley, para que sea tomado como culpable delante de Dios. Ahora, ¿el niño puede llegar a pecar? Claro que sí, pero cuando nace no es pecado. ¿Está tendido al pecado? Sí, pero muchos católicos dicen, bueno, es que el niño cuando se bautiza se le perdona el pecado original. Ok, si se le ha perdonado el pecado original o se le ha quitado, ¿por qué tiene que pecar aún cuando llegue a los 5, 10, 15, 20 años? Porque todavía no se le ha borrado. Ok, adelante. Tiempo. Adelante, Javier. A ver, yo creo que no estamos creyendo en el pecado original. Si creemos en el pecado original, si creemos lo que dice la Biblia, tenemos un pecado original. Y ese pecado original se borra con el bautismo. Vuelvo a repetir, creo que los padres no quisieran que tenga ese pecado original. Entonces por eso se bautiza también a los niños, ¿no? Pero vamos un poquito más adentro. Aunque no se menciona directamente, ¿sí? Directamente a niños siendo bautizados, el bautismo de casas enteras, como decía acá el hermano Maynor, da lugar a la posibilidad de que hubiera menores incluidos. Claro, entonces, si lo tomamos literal, cuando dice el hermano Myron de que se bautice toda la familia, que demuestre de que hay criaturas o que haya bebé. Pero me parece que es muy fantasioso eso, ¿no? Porque una familia, un bebé no es parte de una familia. Quizás no para ellos, ¿no? Me parece que está errado ahí, ¿no? Es simplemente una observación, no significa que lo que yo diga es la verdad, pero una familia, si hay un bebé, es parte de la familia, ¿sí? Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 16. Familia de Estefanas. También bautícese a la familia de Estefanas. La familia es la familia. O la familia son algunos. No, la familia es la familia. Y en la familia también hay niños. También hay bebés, claro que sí. Hechos capítulo 11, versículo 14. Salvación para toda la casa. Dice, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Toda tu casa, si lo tomamos literal como dice el hermano, toda tu casa seguramente debe pensar en el techo, en las paredes, en las puertas, no. Toda tu casa se entiende a qué quiere decir, ¿no? Es a toda tu familia, a todos los integrantes, ¿no? De la casa. Lucas capítulo 1, versículo 15. Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo, desde el vientre está lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo sería eso? ¿No? Lucas capítulo 1, versículo 15. Será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Muestra que Dios puede obrar en los niños incluso antes de nacer. Opa, ahí tenemos algo, ¿no? Nada, quería decir eso. Más que nada, me parece que estamos limitando la gracia de Dios. Y la gracia de Dios no se limita. Me parece que más que nada, antes de tomar una estrofa literal o espiritual, hay que tener en cuenta que no tiene que ser dicha subjetivamente de la persona que lo dice, ¿sí? Me parece que hay que hablarlo con mayor responsabilidad. Si dice toda tu casa, no es el techo ni las paredes. Se entiende lo que quiere decir, ¿no? Son los integrantes de la casa. Y en esos integrantes hay niños y bebés. Quizás piensan de que los niños y los bebés no son integrantes. Bueno, en ese caso, si piensan así de esa forma, bueno, está todo bien. Si dicen si es para toda tu familia, entonces una criatura y un bebé es parte de la familia, claro que sí.
Pero si la otra parte piensa que no es parte de la familia, bueno, está bien para aquellas personas que lo piensan de esa forma, ¿no? No soy yo quien deba juzgar eso, pero yo creo que está más que claro esto, ¿no? Adelante. Gracias. Adelante, Ok, Roosevelt. Adelante, ok, voy Roosevelt. yo, voy yo. El Señor Jesucristo, tal vez a los católicos, pues ahí me van a disculpar, pues, pero vamos a hablarlo claro. Tal vez ellos, tal vez no entienden lo que el Señor Jesucristo dijo, porque Él dijo, yo les vine a dar ejemplo, ¿no? Ejemplo os he dado. O sea, ese ejemplo nosotros tenemos que seguir el del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue circuncidado a los 8 días porque fue y nació bajo la ley. Fue circuncidado, ¿ya? Pero el bautismo lo recibió ya grande. Entonces Jesús vino de Galilea, Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia, y le dejó, dice. Ya, entonces le dejó. Ok. Entonces alguien me preguntaba, ¿para qué se bautizó el Señor Jesucristo? Para cumplir toda justicia. Y él cumplió la ley porque nació bajo la ley. Ahora ya la ley no puede estar vigente porque, ahora, si alguien bautiza a un niño a los 8 días, ¿qué puede saber un niño? Nada sabe. Nada sabe. Ni sabe lo que es ni sabe lo que es el acto del bautismo. ¿Ya? Y ahora si alguien circuncida a un niño, pues está obligado a cumplir toda la ley, pero Pablo dice que ninguno se justifica para con Dios por la ley. Entonces está en contra de los términos doctrinales, ¿no? Y si es el pecado original, que supuestamente de ahí pues se agarran para bautizar a los niños, dice una escritura, que ya hoy en día el pecado del padre no lo lleva el niño. El pecado de la madre no lo lleva el padre ni ninguno. Entonces no hay tal pecado original. El pecado nada más original que traemos de Adán es la muerte. Pero el Señor Jesucristo dijo que Él ya venía a quitarnos la muerte sobre nosotros. El que creyera en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dice, ¿por qué? Porque yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no verá muerte. Ok, otro pasaje. Juan 3:5. ¿A quién dejó estipulado el Señor Jesucristo que era el bautismo? Solo Biblia estoy leyendo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, un hombre de edad, que ya sabía el bien y el mal, no era niño. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Él es el maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Nicodemo, siendo viejo, le pregunta, le dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Ves? Siendo viejo de edad, ya tenía una buena edad, no era niño Nicodemo. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Ok? Aquí nos está refiriendo el Señor Jesucristo a niños. Aquí no estuvo el Señor Jesucristo platicando con niños, ni aplicándole el bautismo para niños. Aquí el Señor Jesucristo está hablando con un adulto. En Marcos 16,
15 al 18, lo que leyó el hermano, nos habla, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí se está refiriendo a adultos, no a niños. ¿Ya? Ahora, otro pasaje, Hechos 2. 3,000 personas fueron bautizados, no niños. O sea, aquí solo estamos leyendo lo que es escritura, Biblia. No podemos suponernos nosotros, ve que aquí habían niños, me supongo que aquí habían niños. No podemos suponerlo. Porque las suposiciones de nosotros los hombres ante las de Dios no valen. Son nulas. Todo hombre mentiroso, mas Dios es veraz. Dice aquí. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. No dice niños. Otro pasaje que se agarran bastante, el catolicismo, Gálatas 3:26. A ver si se refiere que aquí eran para niños el pasaje. Gálatas 3:26 al 29. Pues todos soy hijos de Dios por la fe en el Señor Jesucristo. ¿Qué sabe un niño que es fe? No lo sabe. Porque todos los que habéis sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío. Oiga bien, ya no hay, ¿a quién se refiere? Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón, ¿ves? Ni mujer. Se refiere a adulto, no dice niño. ¿Ya? Porque todos vosotros sois uno en Cristo, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham soy heredero según la promesa. Otro pasaje de bautismo, nada más. Hechos 8. Los que fueron esparcidos. Ya con esto termino para darle lugar a otro. Hechos 8:12. Porque dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y en el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. No dice niño. Ok. Si alguien pues dice que aquí dice niños y se supone y esto que el otro, no hay suposición en las escrituras. Las escrituras son veraz. Dice, ¿qué dice Hebreo 4:12? Voy a leerlo para que veamos. El último, pues, ahí disculpe que me tomé el más tiempito. Hebreo 4:12. Refiriéndolo a las escrituras. No podemos suponernos nosotros o dejarnos llevar de otras suposiciones humanas, no. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Ves? Ahí está. Le cedo el tiempo a otro. Adelante, Javier. Bueno, un segundito. Bueno, es interesante lo que dice Rosberg, ¿no? 3,000 personas bautizados. ¿Y los niños no son personas? Los bebés no son personas, ¿no? ¿Qué son entonces? Es un buen punto, ¿no? Para pensar, ¿qué son si no son personas? También habló sobre Hechos capítulo 8, hombres y mujeres. ¿Y los niños qué son? Hay niñas y niños, ¿no? Hay hombres, varones y mujeres. Si Robert dice que no están ahí los niños, entonces los varoncitos y las niñas, ¿qué son?
No son ni personas, no son ni varones ni mujeres. ¿Qué son? Realmente con Roosevelt me quedo con lo último que dijo. Me quedo con esto, con la intención del corazón. Yo creo que ahí está la base de todas las cosas, en la intención del corazón. Bueno, vamos a hablar un poquito del sentido del bautismo. ¿Cuál es el sentido del bautismo? Porque ahora no se puede bautizar una criatura, ya directamente no se puede creer en la Biblia tampoco, no se puede creer de Adán y Eva, no se puede creer en el pecado original, ¿no? Vamos a ver cuál es el sentido del bautismo. Vamos a hablar en el catolicismo, ¿no? En el catolicismo es profundo y espiritual el tema del bautismo. Es el primer sacramento y la puerta de entrada a la vida cristiana, ¿sí? De la vida cristiana católica, ¿no? De los primeros tiempos, ¿no? No de los tiempos de ahora. Perdón del pecado original. El bautismo borra el pecado original. ¿Los católicos creen sobre el pecado original? Sí, claro, creemos. Por eso bautizamos a nuestros hijos. Claro que sí. El bautismo borra el pecado original, con lo que todos nacemos desde Adán y Eva. Me parece que no bautizarlo es ir en contra de esa parte de Adán y Eva que no creen, ¿no? Las demás denominaciones. También borra pecados personales de aquellas personas que se bautizan, ¿no? Cuando es adulto. Levántate, bautízate y lavas tus pecados. Hechos capítulo 22, 16. ¿Qué se consigue con esto? Una nueva vida como hijo de Dios. Ahora, ¿le vamos a privar esa nueva vida y esa limpieza del pecado original a nuestros hijos? ¿Le vamos a negar esa nueva vida que Dios nos da? Nos hace hijo de Dios y hermano en Cristo. ¿Le vamos a prohibir eso a los hijos? Realmente, díganme, si son padres de hijos, ¿no? Si tienen hijos, supongo grandes ya, pero cuando fueron bebés, fueron criaturas, ¿ustedes pensarían en prohibirle eso? ¿Prohibirle ser hijo de Dios y hermano en Cristo? ¿Le prohibirían que comiencen una vida llena de gracia? ¿Realmente pensarían eso? Gálatas capítulo 3, versículo 27. Todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. ¿Realmente los padres le prohibirían eso a sus hijos de ser revestidos en Cristo? Me parece un poco... Me cuesta mucho pensar eso, ¿no? Que un padre, si un hijo te pide pan, le darías una culebra, ¿no? Si uno tiene hijos, ¿le prohibirías ese revestimiento en Cristo? Claro, ser bautizado lleva un sello espiritual y un compromiso, ¿no? El bautismo imprime un sello espiritual indeleble que no se repite. También implica el compromiso de vivir como cristiano. Pero bueno, está bautizado. De ahí en más, cuando crezca y vea su fe, podrá seguir con el cristianismo, ¿no? Porque muchos se bautizaron en la Iglesia Católica y terminaron siendo de otras denominaciones, ¿no? Romanos capítulo 6, versículo 4. Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que vivamos una vida nueva. Romanos capítulo 6, versículo 4. ¿Realmente ustedes creen de que un padre puede negar ese sello espiritual que ofrece el bautismo a su hijo? Es increíble, ¿no? Pero bueno, hay de todo, ¿no? En la viña del Señor. ¿Realmente un padre puede negarle a un bebé una nueva vida, un revestimiento en Cristo Jesús? Verdaderamente pienso de que un padre
¿le negaría ese perdón del pecado original? Yo creo que no. Yo creo que los buenos padres le daría lo mejor para sus hijos, ¿no? Gracias. Ahí estamos. Adelante, Maynor. Adelante. Claro, gracias. Bueno, yo creo que se levantan muñecos de paja, ¿no? En el principio, con todo respeto, no quiero faltarle el respeto a Jair, pero anteriormente había citado Juan, ¿no? En su primera posición, citó a Juan y dice que Juan estuvo lleno del Espíritu de Dios dentro del vientre de su madre. Pues incluso eso refuta el bautizo de niños. Pues te explico por qué. Porque tú acabas de decir que él estaba lleno y la escritura nos dice que estaba lleno, entonces no faltaba que él fuese bautizado para estar lleno del Espíritu Santo de Dios, porque vemos que Juan el Bautista, él no fue bautizado desde bebés, pero a la vez él estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces eso refuta lo que tú habías dicho, mi estimado. Ahora, ya sería una suposición al decir, bueno, se bautizó Lidia con toda su familia, bueno, ahí supongo yo que ahí tienen hijos. Entonces, eso es suponer algo fuera del texto. Entonces, si nosotros vamos a suponer, ok, yo puedo ir más allá de lo que está escrito, y Pablo dice, no vayan más allá de lo que está escrito. Dice, ahí tienen familia, bueno, tú sabes que esa mujer tenía esposo, tú sabes que esa tenían bebés o no. Entonces, si yo me pongo a pensar muchas cosas, yo me salgo de las Sagradas Escrituras. Entonces, no vamos a más allá, quedémonos conforme a lo que dicen las Sagradas Escrituras, porque la pregunta, ¿tienen hijos? Bueno, tú me decías, es que no tiene, yo te diría, sí, no tiene, tú me dirías, sí tiene. Bueno, no podemos pasar suposiciones, mejor en vez de estar de que sí, de que no, mejor vámonos a las Sagradas Escrituras. Dice ahí que se bautizaron bebés, bueno, ahí no dice que específicamente se bautizaron bebés, entonces basámonos en las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es el texto específico que nosotros agarramos para decir cuál es el bautizo que nosotros hacemos? Es el que creyere y fuera bautizado, ese será salvo. Mateo 16, 18, id y predicad el evangelio, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Son dos textos, que es de Mateo, de Marcos, que a nosotros nos dice cómo tiene que ser el que se tiene que bautizar. Ahora, cuando dice Gálatas 3, ¿no? Gálatas 3, 27, que dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, estáis revestidos. Mi estimado, ¿a qué se lo estaba diciendo? ¿Se lo estaba diciendo a bebés o se lo estaba diciendo a aquellas personas presentes, las cuales habían creído en Cristo y se habían bautizado? Le estaba hablando a gente que ya estaban grandes, que habían aceptado a Cristo como Señor y Salvador, porque tendrías que explicarme tú, si un niño cuando nace, un bebé cuando nace tiene 3, 4, 5 meses y se muere, ¿se va a ir al infierno o se muere ese niño, se va al cielo? Por eso te expliqué en el principio, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, hay una acción. ¿Cuál es la acción? El pecar. Y después del pecado, da luz a qué? Como dice Santiago, da luz a la muerte. La pregunta es, ¿qué ley ha transgredido un bebé? Nada. ¿Ok? Entonces no es necesario que un niño sea bautizado si él es inocente delante de Dios. Ahora, cuando el niño, cuando el jovencito, cuando ya tenga su uso de razón, peque deliberadamente, es cuando, aunque nosotros no estamos en contra que desde niño se tiene que instruir en la palabra de Dios, que cuando él tenga uso de razón, él acepte a Cristo como Señor y Salvador, porque tendrías que decirme, bueno, un niño si no se bautiza no tiene el Espíritu de Dios, entonces ¿qué hacemos con Juan el Bautista? Él no fue bautizado tampoco de bebé. Él incluso dentro del vientre de su madre, él ya estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces nosotros nos damos cuenta que con las Escrituras queremos ponerle más para llegar a pensar más cosas allá. Ahora, cuando nosotros leemos Hechos 8:12,
dice, se bautizaron hombres y mujeres, y cuando dice hombres y mujeres se está refiriendo a gente ya grande que se están bautizando porque venían y se bautizaban ellos. No decía, no hay un texto que tú me digas específicamente se bautizaron los hombres y mujeres y sus niños o los bebés. No tienes un texto, entonces no podemos pasarnos más allá de lo que está escrito. Ahora, cuando nosotros, ya termino con esto, cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, ¿ok? Libro de Hechos 2, nosotros debemos de darnos cuenta que Pedro está citando del Antiguo Testamento. Y el 38, 2:38 dice, y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Ok, ustedes dicen, ahí está diciendo niños. Bueno, tenemos que irnos más atrás, porque ¿cuáles son los hijos? Cuando tú lees Joel 2, y vamos a ver en el libro de Joel 2, de qué son esos niños que está hablando la palabra del Señor. 2:30 y 28 dice de esta manera. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. ¿Un bebé puede profetizar? Ok, eso es lo que está diciendo, y profetizarán vuestros hijos, la promesa que se le había sido dada, que tenía que derramarse el Espíritu Santo sobre hijos e hijas. Ahora, ¿cuáles son esos hijos? ¿Está hablando de bebés o son hijos que tienen uso de razón? Porque dice, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos verán visiones. Entonces nos damos cuenta que este texto no sirve para que tú digas, bueno, como ahí dice hijos, serán para ustedes y vuestros hijos, entonces hay que bautizar bebés. No, no es lo que está diciendo el texto. Ya es poner cosas que ya están sobrepuestas del texto, y no podemos nosotros hacer esto. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, hay una acción, y en el momento que el niño tome esa acción de pecar, él tiene que arrepentirse y bautizarse y seguir la doctrina del Señor Jesucristo. Adelante. Adelante, Javier. Bueno, Ok, me toca a mí, me toca a mí. Bueno, bueno, un entonces, segundito, ya lo dejo. Minor dice, nuestros hijos y nuestras hijas, dijo, ¿no? Profetizarán. Bueno, yo digo, los bebés no son hijos, pero como él quiere recalcar el tema de profetizarán como un hecho que valida lo que dijo, me parece que está mal interpretando. Dice profetizarán, ¿sí? No es que profetizan. Profetizarán, ¿sí? Más adelante, profetizarán, ¿sí? Espero que lo pueda comprender. Bueno, voy a seguir un poquito. Voy a salir un toque de lo que es el bautismo, para poder hablar sobre el peligro de las interpretaciones privadas que tienen. Entonces, a ver, las interpretaciones privadas están complicadas, ¿no? Pero pueden llevar a muy malos entendidos, ¿no? Tomar todo literalmente, el título lo podría cambiar, ¿no? El peligro de creer todo literalmente, ¿no? Tomar todo literalmente puede provocar errores, ¿sí? ¿Sí? Errores terribles que cometen a veces nuestros hermanitos. Porque la Biblia usa un lenguaje, ya sabemos, ¿no? Usa un lenguaje simbólico, ¿no? Supongo que eso saben ustedes, ¿no? Usan un lenguaje simbólico, usan un lenguaje poético, profético y culturalmente acondicionado. Yo supongo que eso ya lo deben saber, ¿no? Bueno, supongamos que lo sepan. Ahora, si lo saben, ¿por qué lo hacen? Esa sería la otra pregunta, pero bueno, hay misterios que a veces uno no lo puede descifrar. Bueno, dos. A ver, ignora el contexto histórico y cultural, ¿sí? El peligro de la interpretación privada ignora también el contexto histórico y cultural, ¿no? De aquella época y todo lo demás, ¿no? Porque, a ver,
como para saber bien todas las cosas, tendríamos que saber bien cómo es la cultura judía y cómo se movió, ¿no?, nuestro Señor Jesucristo, porque Él también era judío. A ver, tenemos la tradición, bueno, eso sería del catolicismo. Dice, una lectura sin guía puede llevar a doctrinas personales. ¿Y eso es bueno? ¿Una doctrina personal? Ahora, si yo me pongo a pensar sobre las distintas denominaciones, ninguna denominación, pentecostales, evangélicos, etcétera, etcétera, y podemos nombrar todos, no tienen unión de doctrina. Quiere decir que si yo me voy a un lugar, me enseñan una cosa, pero si me voy al otro lugar de la misma religión, enseñan diferentes cosas, ¿no? Cuando no hay unión de doctrina, ¿qué es lo que creamos? Interpretaciones privadas, ¿sí? Y eso es una lástima. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. La misma Biblia lo dice, ¿sí? Ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, ¿ok? Interpretar la Biblia literalmente sin criterio, ¿sí?, puede llevar a errores grandes, a discusiones terribles, porque ninguno quiere ceder su paso. Conmigo no pasa nada, si piensan así está todo bien, ¿no? Nosotros propone una lectura equilibrada, ¿no? Los católicos sí tenemos una unión de doctrina, ¿sí? El católico de Italia, de Argentina, de China, el católico, la iglesia donde esté, tiene una unión doctrinal, ¿sí? Eso es lo que lo hace serio y lo hace contundente. Un equilibrio literal donde corresponde, simbólica donde es necesario y siempre en comunión con la tradición y la fe cristiana. Ahora, dicho esto, sobre el peligro de la interpretación privada, seguimos, lo estaba escuchando acá el hermano que ya no sé cómo se llama, Mairo creo que se llama, seguimos sin creer en el pecado original, ¿no? En fin, gracias. Ok, le voy a aclarar al hermano que acaba Adelante. Toma poquito tiempo, Roswell. Roswell, toma poquito tiempo para yo responderle a él. ¿Qué? ¿Le va a responder vos? No, toma poquito tiempo si quieres. A lo mejor quiere toma Minor poquito tiempo. responder y Roosevelt después. Sí, no sé. si me permite, Roosevelt. Si me ¿Le permite. permitís, Roosevelt? Dale, voy a quedarme para el final, yo, Juan. Bueno, Ándale, claro que sí. adelante. Bueno, yo creo que se comete falacias, ¿no? De lo que acaba de decir Yair, ¿no? Porque él dice, bueno, ustedes están haciendo interpretación privada, pero ¿acaso no es lo que está haciendo usted, señor? Acá usted no me ha citado ni un numeral de su catecismo, usted viene con los textos bíblicos, usted los interpretó y dio, como dijo, ¿qué nota o qué catecismo o qué autoridad usted tomó al citar del carcelero, el libro de los Hechos, primero de Pedro, Gálatas 3? ¿Qué usó? Usted lo está interpretando igual que lo estamos haciendo nosotros. Ahora, ¿podemos llegar por medio del razonamiento, llegar a una conclusión según lo que dice las Sagradas Escrituras? Claro que sí. ¿Ok? Porque lo que dice el texto dice que las escrituras no hay de interpretación privada. Está diciendo el texto, si tú lo lees, todo el texto está diciendo que ni un profeta en la mañana se levantó y él dijo, bueno, me da ganas de escribir algo ahí y lo escribió, no, sino que le fueron inspirados por el Espíritu Santo, no fue por él mismo, sino que él fue inspirado. ¿Ok? No él simplemente su interpretación y empezó a escribir, sino fue inspirado por el Espíritu Santo. Es lo que te está tratando de decir el texto. Ahora, dices que nosotros somos literalistas. Ahora, ¿quiénes son los literalistas? Cuando dice, por ejemplo, Juan 8, ¿no? Juan 6, 28, si no me equivoco, donde dice Jesucristo,
este es mi cuerpo y esta es mi sangre, por la cual va a ser derramado por ustedes. ¿Quiénes son los que toman literal ese texto? ¿Somos nosotros que decimos que es un recordatorio porque háganlo de recuerdo de mí? ¿O son ustedes que dicen, no, es que literalmente está diciendo que es su sangre, que es su carne? ¿Quién está siendo literal, nosotros o ustedes, mi estimado? Nosotros hacemos, como usted dijo, nosotros interpretamos cuando es simbólicamente, cuando es literalmente, cuando es una parábola, cuando es una retórica, cuando es otros símbolos que usan las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, él dijo, yo soy la puerta. No podemos pensar que es una puerta, no podemos pensar, cuando dijo yo soy el buen pastor, no podemos pensar que es el literalmente pastor de una oveja. Entonces, nosotros debemos de ver dentro del contexto. Nosotros no interpretamos la Biblia a como se nos dé la gana, sino que lo interpretamos conforme el sentido que lo está diciendo el texto. Ahora, Roosevelt, te lo dejo. Nada más quería responder eso. Perdón, pero ese tema es de la Eucaristía, Minor. No, nomás quería responderle el de la literalidad que él usó. Para otro momento, Sí. si querés, bueno, con Javier lo pueden debatir. A ver, Roosevelt, para finalizar, o finaliza Javier, como quiera. Adelante. Ok, voy a finalizar. Bueno. Ok, referente al pecado original que dice el hermano, vamos a ver qué dice la santa palabra o la respuesta de Dios. Si dijeres, porque el hijo no llevará el pecado de su padre, porque el hijo, dice, porque el hijo según hizo el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho a la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Ok, y esto lo toman, bueno, la religión siempre, vamos a hablar así, pues, porque a la verdad tiene que ser aunque duela, ¿no? Porque no podemos nosotros ser cómplices y esconder lo que está a la luz. Ahora, refiriéndolos al pasaje de Hechos 22:16, aquí Ananías no se refiere a un niño, se refiere a Saulo de Tarso. Se refiere a Pablo. Pablo fue el que fue bautizado en el nombre del Señor Jesucristo cuando le dijo a Ananías, ahora pues, oiga bien lo que dice. Dice, vino a mí acercándose, me dijo, hermano Saulo, ves, este es Saulo, este es Pablo, un hombre ya adulto. Recibe la vista, y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a los hombres, ¿ves? A los hombres, no a niños, a los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tu pecado, invocando su nombre. Ok, aquí no se está refiriendo a ningún niño, se está refiriendo a adultos. Y si él le explicó segunda de Pedro, yo creo que fue segunda de Pedro 3:19, creo que, o 2:19 al 20. Mire lo que dice aquí, dice 19. $2:19. Espéreme, voy a leérselo. ¿Qué versículo Para quieres decir, Roosevelt?
Sí, que la escritura no vino, no puede ser de interpretación privada. Aquí está. Segunda de Pedro 1:20. Segunda de Pedro 1:20. Dice, oiga, bien, lo voy a leer desde el 19 para que lo entendamos bien. Ahora, mire bien, que ya cada religión ya privatizó su escritura. La católica tiene su escritura. La adventista tiene su escritura. Y a eso se está refiriendo este versículo, que nadie la puede privatizar o hacerse dueño. Y ya cada religión ya se hicieron dueña de las escrituras. Por lo menos la Biblia de nosotros no dice que es de alguna religión, dice la Santa Biblia. Ya, pero la de las religiones dice la Santa Biblia católica, la Santa Biblia adventista, la Santa Biblia mormona, la Santa Biblia testigo de Jehová. Bueno, pues tenemos también, dice la palabra profética, más segura, la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra a todos en todo lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, que nadie se puede hacer dueño. Nadie la puede privatizar y acomodarla a su manera. No, ya está establecido lo que está hecho. Porque ninguna profecía, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí doy conclusión pues al tema, y pues si se sintió ofendido el hermano, y no disculpa pues, pero así tiene que ser. Javier. Hay que tener que hablar y decir lo que está lo que es lo correcto, pues. Javier, adelante. Porque si nosotros decimos lo incorrecto, somos cómplices también de los que están en el error. Adelante. Lo escucho. Javier, adelante. Bueno, se respeta, ¿no? Qué sé yo, cada uno sabrá dónde va, ¿no? Y bueno, nada, eso. Respeto mucho lo que dicen. Nada, yo soy católico y me rijo por las enseñanzas del catolicismo. El catolicismo, no sé si se acuerdan de los primeros tiempos, ¿sí? No los de ahora, ¿eh? De 1800, 1900, ¿sí? Así que, nada, eso. Yo, como para concluir, quisiera decir que el bautismo no es una recompensa por entender la fe. A ver si quizás un poco de espiritualidad también ayuda a poder comprender esto, ¿no? El bautismo no es una recompensa por entender la fe, sino una gracia de Dios, que se puede recibir incluso siendo un niño. La gracia de Dios es para todos, no para los mayores, para los entendidos. La gracia de Dios es para todos. Algunos dirán que no, otros dirán que sí, pero este es mi pensamiento. Gracias. Muy También bien. Minor, ¿querés decir finalizamos. algo o se quieren despedir? Sí, finalizo con esto. Bueno, mi estimado Dios, muchas gracias también, Anne, por este compartir también. Nosotros vemos que el bautizo es una bendición, claro que sí, es una bendición para todo aquel que inicia la vida cristiana, ¿no? Que promete a Dios vivir su vida, ¿no? Vivir su vida consagrado delante del Todopoderoso. Y esa es una bendición al bajar en las aguas, subir. Bueno, cito una cita del capítulo de Didache, en el capítulo 7, cuando nos habla del bautizo, ¿no? Dice que el bautizante, ¿no? Perdón, el que va a ser bautizado, el que tiene que ser bautizado tiene que ayunar 3 días antes de ser bautizado. Bueno, y se tiene que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, lo que dice la Didache. Entonces podemos ver nosotros que un niño no se puede bautizar, no puede, ayunar 3 días o 2 días antes de ser bautizado.
Estoy yo de acuerdo que en el siglo II, cuando tú lees la historia, en el siglo II hay cristianos que empezaron a bautizar a sus hijos, pero ¿por qué ellos empezaron a bautizar a sus hijos? Porque dice que ellos temían la persecución, pero eso no es algo que se había sido enseñado ni por los apóstoles o era una doctrina de fe, ¿no? Que se tenían que bautizar a los niños, sino después del siglo II, muchos que estaban siendo perseguidos y decían por el temor que tenían ellos, entonces empezaron. Entonces hay que entender que eso no es una enseñanza apostólica que haya sido tomado de los apóstoles, sino eso fue tomada por la persecución y por el miedo de muchos cristianos, no todos, porque no era una práctica doctrinal, empezaron ellos a bautizar a sus hijos. ¿Ok? Pero nunca pensaron ellos que eso era pactual o que entraban en la salvación, porque la pregunta, un niño cuando nace y si muere, bueno, el catolicismo antes creía un limbo, pero el limbo ya lo borraron, ¿ok? Ya no creen en el limbo, la Iglesia Católica Romana, ¿ok? Entonces tendrías que preguntarte, si mi niño nace siendo bebé y se muere, ¿dónde va? Si tú dices que va al infierno, es tu problema, porque un niño no ha pecado, todavía no ha sido culpado de la ley, y eso lo dice Pablo, el que peca es culpado de la ley, porque él infringe la ley. Entonces, un bebé no infringe ninguna ley hasta que él peque, entonces es culpable de la ley y te tiene que arrepentirse. Ahora, del pecado original. Claro, nosotros creemos que está el pecado original en todo ser humano. Cuando nace, Era un mensaje final, pero ¿no? Me parece, porque si no tendría sí, que perdón, seguir claro, hablando, ¿no? Tendría que claro. seguir, ¿no? Me parece que, no Sí, sé. Claro, sí, no, después nomás le contesta, quería después le confirmar contesta eso, Javier, pero después le contesta. Termina Minor y ok. Javier que Sí, te sí, sí. contesta. Sí, sí, adelante. Sí, perdón. Claro, el pecado original está en todo ser humano. ¿Cuál es el pecado original? Un día llegar a pecar, todos estamos caída, la maldición. Eso está en todo ser humano. Pero cuando dice, es que el niño cuando es bautizado se le borra y cuando se borra, mira, cuando se borra es porque algo que ya no está. Ok, y cuando el niño llega a sus 12, 13, 14 años, si ya está borrado, ya no tendría que pecar. Pero como no fue borrado, ¿ok? Porque es mentira que el bautizo borra el pecado original, porque aunque el niño se bautice, pero llega a sus 15, 20 años, aún está tendido a pecar porque no ha sido borrado nada, ¿ok? Entonces, y eso no es la consecuencia de la condenación, sino es al pecar. Adelante, es todo. Dios le bendiga. Bueno, entonces, Adelante, Javier. no sé, ¿esto va a seguir? ¿Cómo va a ser, Ana? Sí, seguí, Ana. contestale, no hay problema, seguí, Bueno, adelante. el tema es, va a seguir pecando. Quiere decir que Minor fue bautizado y ya no peca más, ¿no? Bueno, está bien, ¿no? Cada uno cree en lo que quiera creer. Bueno, yo me voy a despedir, así que vamos a echarle un poco de luz a esto, ¿sí? Y vamos a decir que el bautismo de los niños, ¿sí? Espero que lo puedan comprender. El bautismo de los niños es un acto de amor, ¿no? Quizás piensen que no es un acto de amor. Para nosotros los católicos, el bautismo de niños es un acto de amor y de fe. A través de este sacramento, Dios toma la iniciativa, derramando su gracia sobre el niño desde el comienzo de su vida. Nosotros creemos en eso, en ese acto de fe, en ese amor, ¿sí? Dios toma la iniciativa, derramando su gracia sobre el niño desde el comienzo de su vida. Y esa es la idea de todo padre, que sea revestido en Cristo. Vuelvo a repetirlo, es un acto de amor y de fe. No es solo una tradición, sino una verdadera entrada a la vida cristiana, donde la familia y la comunidad se comprometen y acompañan el crecimiento de la fe. Como para que quede un poco más claro, bautizar a un niño es confiar en Dios.
Vuelvo a repetir, bautizar es un acto de amor y de fe. Bautizar a un niño es una confianza, es confiar en Dios. Obra incluso antes que podamos entenderlo. Dios obra antes de que lo podamos llegar a comprender. Es reconocer que la salvación es un don, no un mérito. Y que en la iglesia el amor de Dios alcanza a todos, no a algunos, a todos, desde los más pequeños. ¿Sí? Me retiro con Mateo 19:14, dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Gracias. Bueno, entonces aquí damos por terminado. La verdad que me gustó mucho y Dios los bendiga y hasta otro momento. Gracias, Minor, gracias, Roosevelt, y bueno, y Javier Claro, Anne, ya se fue. Gracias, claro. bendiciones. Hasta otro momento.